Jesucristo es uno de los hombres que más profundamente ha influido en la historia de la humanidad. Su predicamento en vida se transformó tras su muerte y dio lugar a una nueva religión. La historia de Jesús de Nazaret llega a nosotros a través de los evangelios, los libros sagrados escritos por aquellos que se acercaron mucho a Jesucristo y decidieron informarse y escribir sobre la vida de él. En estas escrituras se describe a Jesucristo como un hombre pacífico y alejado de la violencia, una característica bastante común en los años de la dominación del Imperio Romano. Sin embargo, su mensaje era conflictivo, se contraponía al cumplimiento del Torá, que propugnaban los fariseos. También se distanciaba de las creencias de los esenios y las otras religiones que allí se practicaban. Al provenir de un imperio politeísta, no era de extrañar que los creyentes se dispersaran en diferentes religiones. Lo único que se salvaba era un templo de un rol central en la vida espiritual y en donde nadie en su interior era juzgado por rezar. Los más humildes se identificaban con la palabra de Jesús y sobre todo sus seguidores aumentaban debido a los muchos milagros que se lograban. Tenemos un famoso ejemplo como la resurrección de Lázaro o la transformación del agua en el mejor vino de la fiesta durante las bodas de Canaán. A pesar de la admiración de muchos, Jesús sufre acusaciones por hipocresía moral. Le acusan de creerse mejor que sus dioses y de lavarles el cerebro a sus fieles seguidores. Además de meterle patrañas a los milagros, veían en el predicador a una amenaza, que haría temblar los cimientos de sus creencias y su falta de humildad en sus religiones. Jesús hablaba de la venida del reino de Dios y de su gobierno en la tierra, siempre con amor y justicia, en donde todos tendrían sitio para poder vivir en paz. Así que de este modo Jesucristo fue denunciado ante el gobernador romano Poncio Pilato porque se había proclamado rey de los judíos y Mesías. Jesús se reunió con los apóstoles en la última cena y en ella dijo que uno de ellos iba a traicionar. Luego de ser traicionado por el apóstol Judas Iscariote, Jesús fue capturado por los guardias del sumo sacerdote. El Consejo Religioso Judío le declaró culpable de blasfemia ante la afirmación de Cristo de que él era el Mesías. Se le condenó a pena de muerte, pero el Sanedrín no podría aplicar dicha pena sin el consentimiento de las autoridades romanas que, recordemos, dominaban la región. Así que el gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos, accedió a cumplir la pena que determinaron las autoridades judías. Jesús fue torturado y los soldados rasgaron sus vestiduras, se apostaron sus capas e incrustaron en la frente una dolorosa corona de espinas. Para que recorriera el camino hasta el monte del Calvario, sus discípulos se encargaron de recogerle y velarle. Guardaron su cuerpo en una pequeña cueva, tapada por una gran roca. El tercer día, cuando volvieron a verle, Jesús había resucitado de entre los muertos. Existen otras fuentes que demuestran la existencia de Jesús y que han llevado a muchos expertos a admitir su existencia como un personaje histórico más allá de su dimensión religiosa. Esta aceptación prácticamente universal de la naturaleza histórica de la figura de Jesús procede del conocimiento que se tiene de su existencia por otras fuentes escritas ajenas a los evangelios, cuyos autores, además, no están directamente vinculados con el universo del cristianismo primitivo. Así, se considera que estas fuentes son más fiables que los escritos vinculados a la Biblia al ser consideradas más imparciales y no verse tan influenciadas directamente por cuestionamientos de tipo religioso.